Hola a todos, mi nombre es Chibichev Ibrahim, soy médico de medicina deportiva y kinesiólogo en la Clínica Dinámica. Hoy vamos a hablar sobre los diferentes métodos de investigación que usamos bastante seguido en el trabajo con nuestros pacientes y sobre aquellos que en principio no usamos para nada. Históricamente, en nuestra práctica sucede muy seguido, especialmente en los últimos 5 años, que las personas llegan ya con ciertos estudios hechos, después de haber leído mucho en Internet. Por lo general, después de investigar sobre su enfermedad, van y se hacen diagnósticos adicionales. El método más popular probablemente es la resonancia magnética. Muchas veces este método resulta completamente inútil durante la consulta y a veces ni siquiera es necesario en absoluto. En el video de hoy quiero contarles sobre los métodos de diagnóstico más populares y contarles a ustedes, nuestros suscriptores, cuándo realmente es necesario realizar este tipo de diagnóstico y cuándo es lo menos informativo y prácticamente inútil. La razón de este tema es bastante simple, porque en ciertos métodos de diagnóstico, como la resonancia magnética, muy a menudo se detectan cosas que en realidad no se manifiestan clínicamente de ninguna manera. Y en la mayoría de los casos, esto genera más estrés emocional para el paciente que algún beneficio. Vamos a analizar casos donde este método de diagnóstico, como la resonancia magnética, es esencial en nuestra práctica y no podemos prescindir de él. Los métodos más populares que utilizamos en el tratamiento de lesiones del sistema musculoesquelético, ya sean traumáticas, degenerativas o simplemente síndromes de dolor crónico. Generalmente son radiografías, resonancia magnética, tomografía y ultrasonido. Sobre el método de ultrasonido, quiero decir de inmediato que para las enfermedades del sistema musculoesquelético, este método es prácticamente inútil porque es bastante subjetivo. El médico de ultrasonido por lo general tiene una especialización determinada. Está orientada a la ginecología, urología, cirugía, estudios vasculares y otros tipos de investigaciones. Y es muy raro encontrar especialistas que evalúen la vertebrología. Algunos médicos de ultrasonido incluso a veces pueden detectar, por lo general, sospechas de una hernia de disco intervertebral, por ejemplo, como una opción, aunque por supuesto este método solo puede confirmarse mediante una resonancia magnética. De hecho, el diagnóstico, porque muestra de manera confiable los daños o las características de la formación de los tejidos blandos y las estructuras. Y además, en el diagnóstico por ultrasonido, todo depende mucho del aparato, es decir, de su potencia, de la habilidad para usarlo y así sucesivamente. Por eso, a menudo los pacientes que van a alguna clínica y les indican el método de diagnóstico por ultrasonido, se realiza este método de diagnóstico, se detecta como si fuera una hernia y entonces empiezan a tratar a ese paciente. En consecuencia, cuando ya se realiza el diagnóstico por resonancia magnética, no se confirma ninguna formación en esa zona en la persona. Y eso es solo lo que se llama un artefacto. O bien es una característica del médico que sospechó, repito, algún tipo de lesión, en este caso de los tejidos blandos. Este método de diagnóstico funciona bastante bien en casos de edemas, lesiones de tejidos blandos, por ejemplo, distensión muscular, lesiones de los ligamentos o del aparato tendinoso, respectivamente. Y repito, depende mucho del especialista que lo realiza. Por eso el método de diagnóstico como la resonancia magnética puede reemplazarlo tranquilamente. Las desventajas de la resonancia magnética son que es lenta, cara y requiere espera. No es apto para todos, ya que existe la claustrofobia. Aún hay métodos de resonancia magnética abiertos y para la persona es más rápido y confiable hacerse un diagnóstico como, por ejemplo, que una radiografía o respectivamente un ultrasonido. Diagnóstico por ultrasonido. Para mí, este es el método favorito al realizar estudios de los vasos sanguíneos, especialmente de las extremidades inferiores, respectivamente, o de la pelvis o de los vasos del cuello. ¿Por qué? Porque este método tiene la opción de mostrar la doplerografía. Es decir, podemos evaluar y medir la velocidad del flujo sanguíneo y determinar si hay algún mecanismo de daño intravascular o extravascular en los vasos. Es decir, por ejemplo, placas ateroscleróticas, o si es algún músculo que está presionando, o algún tumor, o una estructura que tiene un impacto en el segmento vascular. Por eso este método de diagnóstico se llama aparte ultrasonido Doppler. Puede ser respectivamente duplex, puede ser triplex o puede ser simplemente Doppler.
dependiendo de cómo se llame. Se realiza respectivamente para el flujo sanguíneo venoso, para el flujo sanguíneo arterial o para ambos tipos de flujo sanguíneo, mide y permite diagnosticar en movimiento. Por lo general, enviamos a estos pacientes si tienen algún tipo de mareo, si hay episodios de ataques isquémicos transitorios o si hay episodios de pérdida de conciencia, si hay alguna sospecha de trombosis en las extremidades inferiores o alteraciones en el flujo sanguíneo de las extremidades inferiores o superiores. Entonces, este método de diagnóstico realmente es excepcional. Para no realizar métodos adicionales, este será más que suficiente. En los estudios del aparato musculoesquelético, repito, el método de diagnóstico por ultrasonido será informativo prácticamente solo en lesiones de tejidos blandos, solo después de que baje la hinchazón principal. Lo hablamos en el video anterior de qué manera se pueden minimizar los daños, así que observen, estudien y elijan este método. La resonancia magnética es bastante amplia, permite ver tanto las estructuras densas como las blandas, permite ver por capas indirectamente en qué segmentos se encuentran ciertos daños. Y si además se utilizan métodos de contraste, permite ver la acumulación del contraste en ciertos segmentos para poder descartar algunas formaciones benignas o tal vez sospechas al contrario de malignidad. Algunas opciones pueden estar relacionadas tal vez con fracturas por estrés y así sucesivamente y cosas por el estilo. La tomografía computarizada es básicamente una radiografía 50 veces más potente que permite ver a la persona solo en términos de estructuras óseas, lo repito. Es decir, no podemos evaluar el estado del aparato ligamentoso y tendinoso, no podemos evaluar el estado de los tejidos blandos y mucho menos de los discos intervertebrales u otros discos. Por eso, cuando les diagnostican una hernia intervertebral mediante una radiografía o una tomografía computarizada, por ejemplo, eso es muy sospechoso. Debido a que la tomografía computarizada en realidad solo muestra estructuras densas, es un gran volumen de rayos X dirigido al área deseada de estudio y, en consecuencia, muestra solo las estructuras densas. También existen diferentes métodos de tomografía computarizada. Se utilizan, por ejemplo, para el estudio de tejidos blandos. Por ejemplo, la tomografía computarizada multislice. Podemos ver los pulmones, por supuesto, y así sucesivamente. Ahora estamos hablando exclusivamente del sistema musculoesquelético. Lo repito nuevamente para no ofender a ninguno de los especialistas en diagnóstico, por supuesto. Por eso utilizamos los métodos de tomografía computarizada cuando hay sospechas de fracturas, cuando hay sospechas de algún tipo de neoplasias en el aparato óseo. Utilizamos esta tomografía computarizada cuando sospechamos respectivamente de fracturas por estrés y, en general, de daños específicamente en las estructuras óseas. En aquellos casos donde en la radiografía no podemos ver exactamente lo que queremos o cuando tenemos algunas sospechas, al estudiar respectivamente el diagnóstico por resonancia magnética. La radiografía es un método bastante anticuado pero sencillamente simple que permite observar formaciones o sospechas en las estructuras óseas. Las fracturas se ven muy bien ahí, si son claramente visibles, y de hecho es prácticamente inútil realizarlo, por ejemplo, en caso de dolor en la región lumbar o cervical de la columna, debido a que no veremos los tejidos blandos. Y por lo general, con este método de diagnóstico se hacen conclusiones tan banales como osteocondrosis, espondiloartrosis y así sucesivamente. Es decir, procesos degenerativos naturales que prácticamente cualquier otra persona tendrá. Y estos procesos no son la causa de la disfunción o el dolor, más bien son una consecuencia de ese mismo factor. Por eso los métodos de investigación por rayos X los indicamos prácticamente solo en casos de trauma agudo. En cuanto al síndrome de dolor crónico, prácticamente no se utiliza para el síndrome crónico. ¿Cuándo más se utiliza frecuentemente la radiografía? Cuando necesitamos ver algunas imágenes panorámicas. Esto suele medir la longitud de las extremidades. Frecuentemente recibimos pacientes con distinta longitud de piernas, confirmamos que no sea un acortamiento funcional, sino anatómico. Características. Esto es relevante para aquellas personas que tienen problemas unilaterales, ya sea en la articulación temporomandibular, en alguna articulación de la cadera y así sucesivamente. Indicamos este método de diagnóstico. De hecho, visualmente lo vemos, medimos con una regla y notamos la diferencia en la longitud de las extremidades. Con este método compensamos la diferencia de longitud de las piernas usando una plantilla o alza para el talón, para volver a alinear ese mismo eje mecánico. Si hablamos de casos donde el paciente debe prepararse antes de la consulta y el método de diagnóstico resulta inútil,
Enfoquémonos en la resonancia magnética, el método más común. Si le preocupa el dolor en alguno de los segmentos, por ejemplo, el segmento cervical, torácico o lumbar sacral, es un dolor que aparece al realizar ciertos movimientos. Es un dolor bastante localizado, no se irradia hacia la pierna. Por lo tanto, la resonancia magnética resulta casi inútil como método de diagnóstico. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la causa de este dolor es una disfunción mecánica. Por lo general son los músculos que no funcionan correctamente. Es un tono disminuido de un lado y, por el contrario, aumentado del otro lado. Y la tensión de estos músculos se elimina con bastante facilidad. En la primera consulta la persona se va sin dolor, así que ahorra tiempo y dinero al evitar ese diagnóstico. Resonancia magnética. Lo opuesto a esta historia cuando se requiere ese tipo de diagnóstico. Es un dolor que irradia hacia algún lugar, además tiene un carácter muy intenso. Es un dolor nocturno, por ejemplo, si analizamos la zona cervical, es un dolor que se dispara por todo el brazo. Sensación de entumecimiento, de que el brazo se adormece. Este dolor aumenta constantemente con la compresión, al estar mucho tiempo sentado o con cargas estáticas. Son noches de insomnio. Sospechamos de una hernia cervical y enviamos al paciente a una resonancia magnética, método que resulta informativo en este caso. Podemos evaluar y entender si en este momento el tratamiento conservador es suficiente o si debemos tomar la decisión de realizar un tratamiento quirúrgico para mejorar la comodidad de vida del paciente y devolverlo lo más rápido posible a su vida normal. Es la misma historia relacionada con el dolor en la región lumbar y sacra que se irradia por toda la pierna, lo que conlleva, respectivamente, dificultad al caminar. La persona no puede caminar más de 500 metros. El dolor se extiende por la pierna como el ciático, es lumbociatalgia y también hay entumecimiento. Entonces, para descartar algunos síndromes del músculo piriforme y la articulación sacroilíaca, necesitamos una resonancia magnética para ver si hay una hernia de disco y si está afectando la raíz nerviosa. ¿Y qué método de tratamiento y plan de tratamiento podemos ofrecerle a ese paciente respectivamente? En cuanto a la resonancia magnética y el diagnóstico de las grandes articulaciones, vamos a analizar la articulación más popular, la rodilla. No se hagan una resonancia magnética de una articulación grande sin necesidad y sin consultar previamente con un médico. Les voy a explicar por qué. Una persona va, lee en internet por qué le duele la rodilla. Ahora mismo tiene muchísimos recursos disponibles. Especialmente si es una persona que hace deporte, obviamente. El dolor es de aproximadamente 3 o 4 de 10. Se hará una resonancia magnética. En la resonancia magnética se detectan frases típicas como daño degenerativo de los meniscos, daño degenerativo del ligamento cruzado, daño degenerativo del aparato ligamentoso tendinoso y lo que se llama artrosis de primer grado. Y la persona empieza a entrar en pánico y va con el traumatólogo. En consecuencia, el traumatólogo realiza una cantidad bastante grande de inyecciones intraarticulares de ácido hialurónico. Quizás sean corticosteroides. Aunque ha vivido con estos cambios durante un periodo de tiempo bastante largo, el dolor que le molesta no está en absoluto relacionado con lo que realmente existe. Y esto sucede según los datos de la resonancia magnética porque hay un montón de pruebas clínicas que nos permiten determinar el menisco. Esto le preocupa ya sea el ligamento cruzado, una lesión de tejidos paraarticulares externos o disfunción muscular. Por eso, en este caso es mejor primero consultar con un médico, sacar ciertas conclusiones y obtener una referencia para un diagnóstico más preciso. Y solo en ese caso realizar ese diagnóstico, para que pueda ser interpretado nuevamente por su médico tratante y elaborar un plan específico de recuperación y tratamiento. Por mi experiencia, les diré que en el 80% de los casos de lesiones en las articulaciones grandes, prácticamente no utilizo diagnósticos como la resonancia magnética, la tomografía computarizada ni las radiografías. ¿Por qué? Porque en su mayoría se trata de lesiones por sobreuso, es decir, son extremidades sobrecargadas, es un patrón incorrecto al caminar o correr, son lesiones mecánicas, en esencia repetitivas y recurrentes. Tan pronto como rehabilitas a la persona, le das al cuerpo la oportunidad de descansar, de llegar, en consecuencia, a un estado de homeostasis, le das ciertas recomendaciones, cualquier lesión que tenga desaparece. Y no se necesitan métodos como inyecciones intraarticulares o la administración de corticosteroides, en el 20% de los casos si la lesión es compleja.
Sí, de hecho, prefiero enviar a la persona a un diagnóstico adicional para revisar, asegurarme para que tanto yo como el paciente tengamos claridad ante todo. ¿Cuál es nuestro plan a seguir? Si la persona tiene roto el ligamento cruzado, debo informarle que probablemente habrá inestabilidad en la rodilla y es mejor realizar una intervención quirúrgica, recuperarse normalmente y regresar a su estilo de vida en un formato y calidad mucho mejores. En lugar de, por supuesto, andar con inestabilidad en la articulación e intentar de alguna manera, por supuesto, curarla, la resonancia magnética es muy informativa para el diagnóstico de fracturas por estrés. Por lo general, estas fracturas se producen por una carga repetitiva y recurrente. La persona no las adquiere en un solo día, sino durante un periodo prolongado de tiempo. Por lo tanto, el deporte más común en este caso, por supuesto, es correr. Y estos pacientes por lo general vienen y se quejan de que incluso tienen dolor en reposo con una carga mínima. Entonces los enviamos realmente a un diagnóstico específico con resonancia magnética. A veces lo hacemos con contraste para entender cómo manejar a esta persona en adelante, confirmar esta fractura o descartarla. En general, la fractura por estrés se abordará en otro video. Grabaremos una cantidad bastante grande de información respectivamente. Les diré qué análisis deben hacerse, cómo comportarse y cuál es el periodo de recuperación y reposo. Y lo más importante, cómo evitar una situación así, respectivamente, para que después no tengan que pasar mucho tiempo recuperándose y caminando en rehabilitación. Resumiendo este video, quiero decirles que, de todos modos, sobre los métodos de diagnóstico hay muchísima información y muchos métodos que generan debate. Por favor, estudien estos temas por su cuenta otra vez. Es mejor consultar a un especialista para obtener pruebas clínicas adicionales y así recibir recomendaciones más precisas sobre su problema y los métodos de diagnóstico adecuados. Cuídense, no se enfermen.